Hoy te hablamos con el corazón en la mano y sin dar tantas vueltas. Si estás aquí, es porque sientes que ya no puedes más con tanta carga. Porque percibes que, por más esfuerzo que pones, por más que eres una persona de bien, parece que tienes un muro invisible frente a ti. Tienes esa sensación amarga de que hay gente que te mira con malos ojos, que te lanza envidia, que en cuanto te va un poquito bien en la vida, de repente, algo se quiebra o se detiene. Eso no es casualidad. Eso tiene un nombre: envidia. Y la envidia es como un veneno que va secando tu buena suerte. Pero hoy, y quiero que me escuches con toda tu atención, hoy se acaba el juego para quienes te quieren ver en el piso. No estamos aquí para pedir por favor, estamos aquí para que Santa Bárbara bendita, con su espada de fuego celestial, corte de raíz esa lengua mentirosa y esa mala vibración que te han lanzado. Escucha bien lo que te digo, no has elegido este video por error. Si te quedas hasta el final, vas a notar cómo esa pesadez que llevas sobre los hombros, ese nudo en el estómago que te quita la paz, empieza a soltarse por completo. Es una promesa, no es algo pasajero, es el poder de la justicia de Santa Bárbara que no falla nunca. Quédate, porque vamos a activar ahora mismo el rayo de Santa Bárbara que destruye toda maldad que te rodea. Muchas personas te dirán: ten paciencia, ya todo va a pasar. Pero no, hay cosas que no pasan solas, hay maldades que hay que cortarlas con fuerza y decisión. Santa Bárbara no es una santa de manos débiles. Santa Bárbara es la dueña del rayo, la que domina la tormenta más fuerte. ¿Sabes qué significa eso? Que la energía de Santa Bárbara es rápida, es fulminante. El rayo no avisa, el rayo cae y lo que toca lo transforma o lo elimina de raíz. Cuando invocamos la espada de Santa Bárbara, no estamos usando cualquier herramienta. Estamos usando el acero del cielo que corta cualquier cadena, por más gruesa que sea. Da igual si esa cadena te la puso alguien con envidia en tu vecindario, alguien de tu familia que siente celos o un jefe que actúa con injusticia. Si la espada de Santa Bárbara cae, esa cadena se rompe en 1000 pedazos. Es así de simple y de poderoso. Te explico esto para que entiendas por qué este método funciona de verdad. No es solo repetir palabras al aire. Es que al decir estos decretos, estás llamando a una fuerza que es infinitamente superior a cualquier brujería, a cualquier chisme y a cualquier mala intención. La luz de la espada de Santa Bárbara es tan brillante que deja sin vista a quien te mira con maldad. Por eso, si buscas resultados hoy mismo, graba este mensaje en tu mente: yo tengo el poder de cortar lo malo porque Santa Bárbara bendita me respalda en cada paso que doy. Vamos a empezar a limpiar todo ahora mismo. Imagina en este instante esa situación que te quita el sueño. Ese trámite que no avanza, esa plata que te deben y no aparece, esa persona que te hace la vida imposible. Ponle cara, ponle nombre, no tengas temor,
porque ahora vamos a usar el arma definitiva de la fe. Repite conmigo, con toda la fuerza de tu alma. Santa Bárbara bendita, tú que llevas la espada de la justicia, corta ahora mismo cualquier lengua que hable mal de mi persona. Santa Bárbara, corta cualquier ojo que me mire con envidia. Que tu espada de fuego pase por delante, por detrás y por los costados de mi cuerpo, de mi hogar y de mi economía. ¿Sientes ese calor en el pecho? Ese es el fuego sagrado de Santa Bárbara. Insistimos, porque la constancia es la llave que abre el cielo. Santa Bárbara bendita, corta toda injusticia. Si tengo papeles bloqueados, que tu rayo los libere ahora. Si hay gente tramando algo en mi contra, que tu espada los aparte para siempre. Santa Bárbara, no permitas que nadie que me desee el mal pueda caminar a mi lado. Limpia mi camino, barre la basura, quita cada obstáculo de mi vida. Fíjate bien, este decreto de Santa Bárbara está diseñado para entrar en lo más profundo de tu ser y arrancar el miedo. Porque el miedo es lo que alimenta a quien te tiene envidia. Cuando dejas de tener miedo y confías ciegamente en la espada de Santa Bárbara, esa persona envidiosa se queda sin fuerza. Es como si le cortaras la luz. Se apaga, ya no puede tocarte. Sé que tienes cansancio de tantas promesas que no se cumplen. Pero escucha, la justicia de Santa Bárbara es como la tormenta. Cuando llega, lo limpia todo de un solo golpe. Si te mantienes en este video, si escuchas cada palabra que vamos a decir a continuación, vas a empezar a ver señales claras de cambio. Tal vez sea una llamada que estabas esperando, tal vez esa persona que te molestaba de repente se aleja o desaparece de tu vida sin que tengas que mover un dedo. Así actúa Santa Bárbara. Santa Bárbara no necesita que tú pelees con nadie. Santa Bárbara pelea por ti. Tu único trabajo aquí es creer, es dejar que estos decretos calen en tu alma como el agua en la tierra seca. No te retires, porque lo que viene ahora es el secreto para que esta protección de Santa Bárbara sea permanente. No queremos un alivio de un día, queremos que tu vida sea intocable. Queremos que, a partir de hoy, cuando alguien intente lanzarte un dardo de envidia, ese dardo rebote y se convierta en bendición para ti. Respira profundo y siente cómo el fuego rojo de Santa Bárbara te va envolviendo por completo. Ya no hay peligro. La espada de Santa Bárbara ya está trabajando. Lo que estaba trabado, se empieza a mover. Lo que estaba a oscuras, se empieza a iluminar. Sigue escuchando, porque ahora vamos a entrar en la parte más profunda de la liberación total. Vamos a entrar ahora en un tema que a ti, y a tantas personas de bien, les tiene sin poder dormir,
las injusticias que parecen no tener salida. Hablo de ese juicio que lleva años detenido, de ese trámite de papeles que no sale porque alguien en una oficina no quiere ayudar, o de ese dinero que te pertenece, que te ganaste con el sudor de tu frente, y que no te quieren pagar. Sientes esa impotencia, esa sensación de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me cuesta tanto trabajo? Escucha bien, eso se termina hoy. Porque para la justicia de los hombres hace falta plata y contactos, pero para la justicia de Santa Bárbara solo hace falta una cosa, que tengas la razón y que tengas la fe para reclamar lo que es tuyo por derecho. Santa Bárbara no entiende de burocracia, Santa Bárbara no entiende de esperas ni de demoras. Cuando el rayo de Santa Bárbara cae sobre un papel que está trancado, ese papel se mueve porque se mueve. Cuando el fuego de Santa Bárbara toca la voluntad de alguien que te debe dinero y se está escondiendo, a esa persona le empieza a arder la conciencia y no tiene paz ni descanso hasta que te entregue lo que te debe. Esto es una realidad, lo hemos visto en muchos testimonios y lo vas a vivir tú también. A veces pensamos que si alguien con poder dice que no, ya está todo perdido. Eso es mentira. Por encima de cualquier autoridad en la tierra, está la ley del cielo. Y Santa Bárbara es la encargada de ejecutar esa ley con fuerza. Santa Bárbara es quien pone a cada quien en su lugar. Si hubo un despido injusto, si te están haciendo la vida imposible para que renuncies sin tus beneficios, si te están quitando una herencia que te corresponde, respira. No caigas en la desesperación, porque la desesperación te quita la energía de lucha. Lo que vas a hacer ahora es entregarle ese problema a la dueña del rayo, a Santa Bárbara. Fíjate bien en lo que te digo. Este método que te enseñamos hoy aquí es infalible porque no depende de la suerte. Depende de una fuerza celestial que es capaz de mover montañas de obstáculos. No estamos pidiendo un favor pequeño, estamos exigiendo justicia divina. Y quiero que lo sientas así en tu pecho, con fuerza, con esa indignación que se convierte en poder y que dice, ya basta. A partir de este momento, dejas de ser una víctima y caminas bajo la protección de Santa Bárbara. Vamos a poner a trabajar la energía ahora mismo. Cierra tus ojos si puedes, o simplemente mira con fijeza la espada de Santa Bárbara que ves aquí. Visualiza ese documento, esa oficina, esa persona que tiene la llave de tu solución. Y di conmigo, con una seguridad absoluta: Santa Bárbara bendita, tú que gobiernas el trueno y el rayo, baja ahora mismo a la tierra. Entra en esa oficina, entra en ese juzgado, entra en ese lugar de trabajo. Donde hay un no, pon tu un sí gigante de fuego de Santa Bárbara. Donde hay un obstáculo, pon tu rayo y desmorónalo. Que la persona que retiene mi dinero sienta que le quema en las manos, que no pueda dormir, que no tenga descanso hasta que me devuelva lo que es mío por justicia.
Siente cómo la vibración de tus palabras rompe el aire denso. No lo digas con duda, di esto sabiendo que ya está ocurriendo en el plano espiritual. Repitámoslo, porque en la repetición de Santa Bárbara está la victoria. Santa Bárbara, te pido justicia. No pido nada que no me pertenezca. Limpia mi nombre de mentiras, abre las puertas que me cerraron a la fuerza. Que tu espada de Santa Bárbara corte la mala voluntad de quienes me bloquean, y que mi camino quede libre, limpio y brillante. Así es y así será, porque Santa Bárbara lo manda y porque mi fe lo hace realidad. Cada vez que repites esto, estás enviando una orden al universo. Y el universo, cuando ve a alguien que no se rinde y que tiene el respaldo total de Santa Bárbara, no tiene más remedio que abrir los caminos. Por eso este video es tu herramienta de triunfo. Escúchalo una y otra vez hasta que sientas que ese peso en la garganta ha desaparecido por completo. Mucha gente cree que para solucionar un problema grande hay que sufrir y sacrificarse demasiado. Yo te digo que no es así. La solución puede ser fácil si dejas de pelear en soledad. Deja que Santa Bárbara pelee la batalla por ti. ¿Quieres ver resultados rápidos? Entonces no dudes ni un segundo. La duda es como echarle agua al fuego de Santa Bárbara. Apaga el poder. Tienes que estar tan seguro de que esto funciona como de que mañana va a amanecer. Si mantienes esa fe, la sorpresa te llegará cuando menos lo esperes. Un mensaje, un trámite que se aprueba, una noticia inesperada, algo se va a mover a tu favor. No te muevas de este video, porque lo que vamos a ver en el siguiente bloque es todavía más poderoso. Vamos a entrar en la limpieza profunda de tu hogar y de tu cuerpo. Porque de nada sirve que llegue la plata o los papeles si tu energía sigue sucia y no puedes disfrutar de tus logros. Sigue aquí con nosotros, porque vamos a blindar tu vida para que nadie, absolutamente nadie, pueda volver a pasarte por encima. Estamos avanzando hacia tu victoria total, y con la ayuda de Santa Bárbara, ya nada te va a detener. Dime una cosa, ¿has sentido últimamente que al entrar a tu propia casa te cae un cansancio de golpe? Sientes que el ambiente está espeso, como si el aire pesara. A veces hasta las plantas se secan sin motivo o los aparatos se rompen uno tras otro. Eso no es mala suerte, eso es carga energética. Es basura espiritual que se va acumulando por las visitas, por los malos deseos de otros o por las mismas preocupaciones que uno trae de la calle. Pero escucha bien, tu casa es tu territorio sagrado y hoy Santa Bárbara bendita va a entrar con su espada de fuego a barrer cada rincón. No va a quedar ni una sola mota de negatividad. Imagina que Santa Bárbara camina por tu sala, por tu cocina, por tu dormitorio, y que con cada paso que da, sale un resplandor que quema cualquier larva espiritual, cualquier maldad que hayan dejado ahí para que no prosperes.
Santa Bárbara no permite que la oscuridad viva bajo el mismo techo que sus hijos. Por eso, si sientes que tu hogar está trancado, si sientes que en tu familia solo hay discusiones y mala cara, prepárate. Porque el rayo de Santa Bárbara va a descargar ahora mismo sobre esas paredes para limpiar, para purificar y para traer de nuevo la armonía que te robaron. Y ahora hablemos de ti, de tu cuerpo. Sientes que no tienes ánimos, que te levantas más cansada de lo que te acostaste. Sientes que los dolores van y vienen y los médicos no te encuentran nada claro. Eso es porque tu fuego interior se está apagando por culpa de esas envidias que ya cortamos en el bloque anterior. Pero ahora, Santa Bárbara viene a devolverte la vitalidad de una guerrera, de un guerrero. Santa Bárbara es fuerza pura, es energía viva. Ella no conoce la debilidad. Al conectar con Santa Bárbara, estás inyectando a tu sangre una fuerza nueva. No importa si te sientes sin salida o si sientes que tu salud se está debilitando por tanta mala vibra que te han echado. El rayo de Santa Bárbara actúa como un desfibrilador espiritual. Te da el sacudón que necesitas para despertar, para ponerte de pie y para decir, aquí mando yo. Fíjate bien en la promesa que te hago. Si dejas que estos decretos de Santa Bárbara penetren en tu mente, vas a sentir un calor recorriendo tu espalda. Es la energía de la Santa quemando la enfermedad, quemando el desánimo, quemando la depresión. Porque Santa Bárbara te quiere fuerte, te quiere firme como su torre, te quiere valiente. Nada de lo que te hayan enviado para enfermarte puede resistir el calor del fuego sagrado de Santa Bárbara. Vamos a limpiar tu espacio y tu ser ahora mismo. Cierra los ojos y visualiza una luz roja, brillante y poderosa, que empieza a llenar tu habitación. Es la presencia de la Santa. Y di conmigo, con toda la fe de tu corazón. Santa Bárbara bendita, dueña del rayo y la tormenta, entra en mi casa ahora mismo. Limpia cada esquina con tu espada de fuego. Que no quede rastro de envidia, que no quede rastro de enfermedad, que no quede rastro de miseria. Santa Bárbara, barre la mala vibración y deja mi hogar brillante y protegido por tu manto rojo. Siente cómo el aire se vuelve más ligero. Continúa, no te detengas, porque Santa Bárbara está escuchando tu reclamo. Santa Bárbara, toca mi cuerpo con tu mano poderosa. Sana mis dolores, quema mis angustias y devuélveme la fuerza de la vida. Que tu rayo destruya cualquier mal puesto en mi contra. Yo declaro que mi salud es perfecta, que mi casa es un castillo de paz y que nadie que tenga malas intenciones puede cruzar mi puerta. Gracias, Santa Bárbara, porque sé que ya estás actuando. Repite este decreto en tu mente una y otra vez mientras escuchas mi voz. Santa Bárbara está trabajando en las sombras para que tú brilles en la luz. No permitas que la duda te asalte.
Si sientes ganas de llorar o de bostezar, hazlo. Es tu cuerpo soltando la mugre espiritual que te tenía sin fuerzas. Santa Bárbara te está liberando. Mucha gente se acostumbra a vivir mal, a vivir enferma, a vivir con la casa llena de problemas. Tú no. Tú estás aquí ahora escuchando porque sabes que mereces algo mejor. Y Santa Bárbara te lo está entregando ahora mismo. La limpieza que Santa Bárbara hace es profunda. No es un pañito de agua tibia. Es una transformación total. A partir de hoy, vas a notar que tus plantas crecen más verdes, que tus mascotas están más tranquilas y que tú, al mirarte al espejo, te ves con más luz en los ojos. Esa es la marca de Santa Bárbara. Es la señal de que la justicia ha llegado a tu vida privada, a lo más íntimo de tu hogar. No te desesperes si el cambio es fuerte al principio. El fuego de Santa Bárbara quema lo viejo para que nazca lo nuevo. Quédate hasta el final de este video, porque el último bloque es el más importante de todos. Vamos a hacer el sellado definitivo. Vamos a ponerle un candado a tu suerte para que, después de toda esta limpieza, nada ni nadie pueda volver a ensuciar tu camino. Deja que el nombre de Santa Bárbara se grabe en tu alma. Estás a punto de completar tu transformación. Lo que viene es el escudo final, la protección que nada puede romper. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora, porque este es el sello de todo el trabajo que hemos hecho con Santa Bárbara bendita. De nada sirve limpiar una casa si dejas las puertas abiertas para que el ladrón vuelva a entrar. De nada sirve cortar una envidia si no te pones una armadura para que la próxima que te lancen rebote y se pierda. A partir de este momento, quiero que te visualices de una forma distinta. Ya no eres esa persona que se siente desprotegida o que tiene miedo de lo que digan los demás. Ahora caminas bajo el manto rojo de Santa Bárbara. Ese manto es un escudo de fuego que te envuelve de pies a cabeza. Es un campo de fuerza que la maldad no puede atravesar. Cuando alguien intente tirarte una mala vibra, cuando alguien quiera desearte el mal o cuando la injusticia intente tocar tu puerta otra vez, se va a encontrar con la pared de Santa Bárbara. Imagina un muro de piedra y fuego que rodea tu vida, tu familia y tu trabajo. Ese es el trato que acabas de sellar hoy. Te conviertes en alguien intocable para la oscuridad. Y te lo digo así, sin miedo, porque la promesa de Santa Bárbara es una promesa de victoria final. Muchas veces la gente se asusta porque dice, me siento bien hoy, pero ¿y mañana? ¿Y si me vuelven a hacer un trabajo? ¿Y si me vuelven a envidiar? Escucha la respuesta de Santa Bárbara.
Lo que Dios bendice y la Santa protege, ningún mortal lo deshace. Estamos poniendo un candado de acero celestial a tu camino. La llave de ese candado la tiene Santa Bárbara, y ella no se la entrega a tus enemigos. Tu prosperidad, tu paz y tu salud ahora están guardadas en su torre fortificada. No permitas que la duda te susurre al oído. Si el miedo vuelve a aparecer, recuerda el trueno. El trueno de Santa Bárbara es la señal de que ella está vigilando tu sueño y tu camino. Fíjate bien en la seguridad que te doy. Este método cierra los portales por donde entraba la miseria. Se acabaron las fugas de dinero, se acabaron los amores que te roban la energía, se acabaron los amigos falsos que solo vienen a ver qué te quitan. Santa Bárbara está filtrando tu vida. Quien no te conviene, la espada lo aleja. Quien te quiere dañar, el rayo lo detiene. Estás en el mejor momento de tu vida porque ahora tienes un respaldo que no conoce la derrota. Este es el momento de cerrar el círculo. Quiero que sientas una fuerza inmensa en tu espalda, como si la torre de Santa Bárbara se levantara detrás de ti para sostenerte. Repite conmigo con orgullo y autoridad. Santa Bárbara bendita, mi protectora y mi guía, sella mi cuerpo, sella mi alma y sella mi destino. Pon tu candado de fuego en mi puerta para que solo entre la bendición. Envuelve mi vida en tu manto rojo y hazme invisible ante los ojos del malvado. Que cualquier trampa que me pongan se convierta en mi escalera al éxito por tu gracia divina. Dilo otra vez, que se escuche en cada rincón de tu ser. Santa Bárbara, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Yo decreto que a partir de este instante soy libre, soy fuerte y soy invencible. Mi dinero se multiplica, mi salud se fortalece y mi paz es inquebrantable. Gracias, Santa Bárbara, por pelear mi batalla y por darme la victoria. Hecho está, sellado está, y bajo tu manto nada me faltará. Siente cómo este decreto se convierte en una armadura de luz sobre tu piel. No es algo que se vaya a ir mañana, es un cambio permanente. Has reclamado tu poder, has reclamado tu lugar y has puesto a Santa Bárbara al frente de tu ejército. Ya no caminas en soledad. Para terminar este proceso, queremos darte una instrucción final. Vive como alguien victorioso. No vuelvas a hablar de tus problemas como si no tuvieran solución. Cuando hables de tus retos, di, Santa Bárbara ya se está encargando. Esa frase tiene un poder que no te imaginas. Es la llave que mantiene el candado cerrado ante la maldad. Si te quedaste hasta este punto del video, es porque tu alma estaba lista para recibir este nivel de protección. No es para cualquiera, es para ti que tuviste la fe de aguantar y de escuchar cada palabra. Tu fe ha sido tu mejor arma, y Santa Bárbara premia la fe con resultados inmediatos y visibles.
Prepárate para las bendiciones que vienen, porque van a llegar como la lluvia después de la tormenta, de golpe y refrescándolo todo. Gracias por confiar en este canal, gracias por dejar que la luz de Santa Bárbara ilumine tu camino a través de estas palabras. Vete en paz, vete con fuerza, porque la espada ya cortó lo malo y el rayo ya iluminó tu triunfo. Recuerda, eres un hijo, una hija de la luz, y con Santa Bárbara a tu lado, el mundo te pertenece ahora y siempre.